Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar de una población que ha sufrido en carne propia de un tiempo a esta parte lo que es el crecimiento desmedido, demencial de la delincuencia, porque México, esa gran nación, parece un estado fallido y que en la práctica lo es. Ahí no se sabe quién es que gobierna, si es el gobierno, si es la delincuencia, el narcotráfico, y los asesinos, los sicarios, y todo tipo de vándalos ha habido por haber. Y mucho más cuando ese sector criminal alevoso se ensaña contra jóvenes, y mucho más con jóvenes que van a ser maestros. Como dijo un dirigente campesino mexicano, que cuando se mata a los futuros maestros, se está matando a la educación. Y hay de los pueblos que ven perder la educación, que ven cuando el sistema, la delincuencia, el desatino aplasta la esperanza, la oportunidad que tienen los pueblos de poder avanzar hacia un mejor estatus. Hablar, por ejemplo, de un régimen que prácticamente le importó más un narcotraficante que estaba detenido y que lo fugaron o se fugó, como es el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, que dicen los mexicanos que era uno de los más fuertes narcotraficantes de ese país. Y se fue como si nada, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha sabido nada de ese señor. La situación es que lacera lo más sensible del alma. Uno ser testigo de un tiempo donde un grupo de jovencitos, de estudiantes, de magisterio, son cercados, son secuestrados y son desaparecidos. No se sabe qué pasó con ellos, se sospecha que fueron asesinados. Alguien dice que sus cadáveres fueron incinerados, pero donde lo incineraron no hay huella ninguna de que ahí hubo fuego. Y no aparecen los cuerpos, no hay ninguna pista que pueda decirle a uno que esos jovencitos corrieron esa fatídica suerte. Sus familiares, los mexicanos y el mundo entero clama porque aparezcan vivos, tal y como se lo llevaron. Ojalá pudiera ser así, ojalá. El hecho es que, ¿para qué está la Policía Nacional? Igualito que aquí. ¿Para qué están los gobernadores de provincia, como sucedió en la zona donde se produjo ese múltiple secuestro? ¿De qué está el gobierno, el Estado mexicano en este caso? ¿Cómo es posible que no solamente una persona es secuestrada, desaparecida, y al paso del tiempo, de los meses, las semanas y los años, no se sepa nada de esa sola persona? Mucho más cuando, por ejemplo, son 43 muchachos, 43, y que un pelotón de sicarios, de esos que le venden su arma hasta el diablo prendido en candela, en combinación precisamente con los policías,
y con los militares de esa zona, porque el día que se produce el secuestro y comienza la denuncia, los militares que tenían un destacamento bien cerca donde sucedieron los hechos, se aparecen 6 horas después. O sea, para darle chance a quienes cometieron esa barbaridad, ese execrable, de que puedan escaparse. Y no es la primera vez que en México suceden cosas como esa. Porque, por ejemplo, en el pasado gobierno de Felipe Calderón se dice que más de 200 personas fueron desaparecidas nada más, no asesinadas, que se sepa, desaparecidas. Y entonces uno retrotrae un poquito atrás la historia de la delincuencia allá y vamos a tocar también la de aquí. Porque, por ejemplo, en la matanza de Tlatelolco en el 69, un gran grupo de ciudadanos que protestaba pacíficamente fue acorralado en un gran centro que prácticamente no tenía ninguna salida y fueron acribillados a tiros, a bombazos, a golpes y cosas así por pasar, por suceder, porque ellos dispusieron que fuera así. El presidente del país, de México en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, de nefasto recuerdo para la humanidad. Ese señor, él se echó la culpa y se hizo responsable de la matanza que se produjo ahí, en Tlatelolco. En una ciudad y en un país donde el día anterior se habían celebrado los Juegos Olímpicos, que por primera vez se celebraban en México en el año 68. Y no pasó nada, a pesar de que hubo decenas y decenas de muertos. El gobierno admitió que eran 29 muchachos. Otro sector y otras informaciones hablaban de más de 200 muchachos asesinados. Y por ahí hay algunos que eran jovencitos que todavía están vivos y pueden dar referencia de esa barbaridad que aconteció con ellos. Entonces uno no entiende por qué tienen que suceder cosas tan desagradables así como esa que están pasando en México, porque esa no es la única y ojalá que sea la última. Porque los abusos, por ejemplo, a las mujeres, decenas y decenas de mujeres mueren al día, asesinadas, violadas, secuestradas y cosas por el estilo. O sea, es como si no hubiera gobierno. Y peor aún, los gobiernos que ha habido y lo que hay son cómplices precisamente de esas acciones. Porque el propio gobernante de México en estos momentos, ese señor se dice que ha recibido prebendas muy importantes con relación a el que se haga el sordo, el ciego y el mudo, como se usa ahora, con relación a muchas acciones de corrupción del sector público, del sector privado y de acciones propias de la misma situación esta del narcotráfico y cosas por el estilo. El hecho es que ahí tiene esto que variar más tarde que más temprano, porque no vale que México cambie de gobierno, que el PRI, que tuvo 70 y pico de años consecutivos gobernando y creó esa basamenta indecente y execrable. No, los otros gobiernos han actuado más o menos de la misma forma y no hay pero que valgan. Por ejemplo, cuando el Chapo Guzmán sale ante la nariz de la propia autoridad de la cárcel y coge por ahí y no se sabe dónde fue a parar, el gobierno puso el grito al cielo, inclusive pidió una orden de la Interpol para que el Chapo Guzmán sea buscado hasta debajo de toda la piedra. Pero el gobierno seguro tiene pista y sabe dónde está ese señor, como sabe y tiene pista donde están otros violadores de los derechos humanos en esa nación. Eso tiene que variar. Aquí, por ejemplo, tenemos también muy tristes experiencias con relación a represión contra los estudiantes. En febrero 9 del 70, un grupo de estudiantes
que fue al Palacio Nacional a pedir aumento de la subvención a la universidad del gobierno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí fueron ametrallados y murieron decenas de muchachos. Todavía aparece por ahí una muestra de esa acción criminal de parte de la policía en el gobierno de Balaguer, que es la estudiante Amaral, ya metidita en años, anda por ahí en silla de ruedas, que se salvó de milagros. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que hay contra los estudiantes? El dictador venezolano Juan Vicente Gómez, famosísimo, que duró más de 20 años gobernando Venezuela, aquel que era sorprendido con un lápiz en el bolsillo, caía preso, porque podía pensar. Eso decía él. Aquí, en una oportunidad, Balaguer, que seguía a pie juntilla las acciones de la izquierda, los movimientos de los muchachos revolucionarios, se inventó un incendio en una dotación militar que está de aquel lado de Villa Duarte, cerca del local de la Marina de Guerra. Hizo explotar muchísimas bombas ahí por el tiro para al día siguiente enviar los tanques de guerra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y tanques de guerra en esa academia de estudio fueron y rodearon la UAS. Después, tiempo después, también la Policía Nacional Dominicana, en otro periodo de Joaquín Balaguer, ametrallaron a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una de las tantas y tantas veces que han sido ametrallados los estudiantes ahí. Y asesinan, quedó gravemente herida Sagradia Elcira Díaz Santiago, que murió tiempo después. Una muchacha, una jovencita, estudiante de medicina, estudiante. Pero, por ejemplo, hubo otro caso, por ejemplo, el profesor Eladio La Rosa, ya un profesor de secundaria en un liceo nocturno, el Eugenio María de Hostos, allá abajo en San Antón. Lo ametralló la policía en la acera del liceo Eugenio María de Hostos. Se dice que habían confundido a ese profesor con otro profesor del mismo apellido. El asunto es que ya un poco más acá no son una ni dos las acciones violentas que muy difícilmente se ven en cualquier otro país del mundo, donde la Policía Nacional le entra a tiro a una academia universitaria, donde ahí lo que se va es a pensar, ahí lo que se va a uno a desarrollarse para poder aportar al país. Y como colofón final de lo que son las acciones de la policía en contra de los estudiantes y en contra de los maestros, por ejemplo, un excelente catedrático universitario, el doctor Narciso González, Narcisazo, periodista, escritor, profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es secuestrado igual que los muchachos de Jochinapa. Y su cuerpo aún no ha aparecido, a más de 20 años casi. ¿Qué pasó con Narciso González Narcisazo? Eso nada más lo saben los gobiernos, los presidentes que han pasado por ahí, la policía, y datos hay de sobra como para haber hecho justicia. Pero la justicia dominicana es lo que se dice, ha sido prostituida a un grado extremo que uno no sabe si es justicia o es injusticia. Y de la policía ni se diga. El hecho es que Narciso González Narcisazo, que tuvo muchos alumnos en torno a él y eso, tuvo el atrevimiento, si vale presión, lo pongo entre comillas, de criticar algunas de las acciones hechas por el último gobierno de Joaquín Balaguer y Ricardo. Y eso le costó la vida, como a mucho de lo que ejercemos esta profesión. Le ha costado desaparición, hay muchos casos. Le ha costado asesinato, hay muchos casos.
Por ejemplo, el de Orlando Martínez Holley, entre otros y otros casos. Mi casa, por ejemplo, la allanaron siendo yo periodista del Nacional en 3 ocasiones. La de mi hermano César, hasta la banda colorada la allanó. Un profesor de la UAS, el profesor Malagón, que tuvo muchos alumnos detrás de él, le confesó una vez en una cátedra a los muchachos que no se explicaba por qué yo estaba vivo. Para seguir contando y seguir criticando y seguir aportando el granito de arena que uno siempre ha querido aportar, como todos esos que han desaparecido y otros que están vivos por ahí, para que nos tengamos definitivamente un mejor país. Porque esto no puede seguir así. Este no es el país del partido A o del partido B o del partido C, o de fulanito de tal o perecejito de tal. No, este es el partido de todos, el país de todos. El gran partido es la patria. En el curso de este programa, nosotros vamos a pasar un documental que con mucho interés, con mucho amor, hemos preparado para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que pasó con los muchachos de esa gran ciudad, de ese gran país mexicano, que son los muchachos estudiantes que querían aportar lo mejor de sí para, en su campito, ellos poder ayudar a su población. Muchachos que pueden ser hijos de cualquiera de nosotros o nietos de cualquiera de nosotros. Esos héroes, esos mártires de Ayotzinapa, sus familiares no han dejado caer el caso y han hecho protestas allá, en muchos otros países, inclusive hasta en Europa, para que se haga justicia. Y el gobierno de Peña Nieto, indiferente, petrificado, pensando nada más en sus intereses y en situaciones nefastas, como por ejemplo fue quitar la nacionalización al petróleo mexicano, que era una de las grandes conquistas que había tenido México, su petróleo. En el curso de este programa vamos a presentar una serie de videos que hemos obtenido con relación a la realidad de Ayotzinapa, la realidad de México, que en cierto modo es la realidad de muchos de todos estos países. Y algún día las naciones tendrán que hacer justicia o se la harán por su propia mano. Como dijo el poeta Miguel Hernández, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que están provocando los gobiernos, los tiranos, los dictadores y los que hacen desuso de esta democracia. Eso es lo que están esperando, de que los pueblos hagan revuelta y se lo lleven por delante y no aparezcan como los desaparecidos que ellos han provocado en ese país México y en otras naciones. Luego de los siguientes mensajes. ¿La conoces? Primero le planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces?
conoces se llama Palestina y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Ahorrar te abre las puertas del futuro y de la tranquilidad. Te abre las puertas a nuevas oportunidades y las puertas a eso que quieres y que siempre ha sido parte de tus metas. Ahora, al incrementar tus ahorros, en El Popular nos comprometemos a darle una mano a los niños que padecen cáncer para abrirle las puertas de su bienestar. Ahora más que nunca, ahorrar nos hace bien a todos. A todos. Popular, a tu lado siempre. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Durante años, hemos visto cómo unos cuantos se reparten el país como si fuera un pastel. Su voracidad, su ambición es cada vez más grande y el pueblo es cada vez más pobre. Llegó el momento de detenerlos, de trabajar juntos para enfrentar la corrupción y sobre todo que la República Dominicana cambie para que tú tengas empleo y vivas seguro. Luis Abinader, la nueva cara del cambio, PRM. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo por descubrir.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar. La soberanía nacional ha sido seriamente comprometida con el endeudamiento. En los últimos 3 años, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha endeudado el país por más de 20.000 millones de dólares. Esto es más del 40% de la deuda histórica desde 1844. Por eso quiero ser senador. Quiero ser senador para parar en seco la corrupción que ha dilapidado todos los recursos que debieron ir a educación, a salud, a seguridad ciudadana. Quiero ser senador porque hay que legislar para devolver la seguridad ciudadana a los habitantes. Quiero ser senador porque la corrupción hay que pararla en seco. Por eso quiero ser senador. Apóyame en esta causa. Con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. El 26 de septiembre, casi un centenar de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salía rumbo a Iguala, a unos 120 kilómetros del lugar. Teníamos acordado ir a tomar autobuses. Recorrieron pocos kilómetros hasta que la policía municipal empezó a seguirles y dispararles, terminando por cerrarles el paso. Cuando algunos estudiantes descendieron, sufrieron el primer ataque directo. Y de repente, pues a la altura del Zócalo, empiezan los disparos. Patrullas y muchos policías municipales. Nos tiramos así al suelo y pues nos arrastramos hasta llegar al autobús, detrás del autobús. En la escuela recibieron la noticia del ataque y varios estudiantes se trasladaron rápidamente hacia la ciudad. Como a las 2 horas de que se fueron, pues me hablaron por teléfono, me dijo: oye, nos están disparando los policías. Empezaron a disparar las llantas y ya empezaron a dispararle a los compañeros, pues. Vamos en la cabeza, en la mano, y cuestiones así ya empiezan a asesinar. Era de noche y estaban cubiertos, encapuchados, pues. Pero pues sí se distinguían por su uniforme, que decían policías municipales. 3 autobuses balaceados, sangre en el piso y en todas partes. 43 estudiantes fueron retenidos por la policía municipal y los subieron en sus camionetas. Vemos que se lo bajan a todos los compas y se los llevan pues en la patrulla. Sí se alcanza a ver que se lo llevaron pues los policías. Algunos estudiantes que se salvaron del ataque, ayudados de compañeros recién llegados, explican a la prensa lo sucedido cuando se produce un nuevo ataque. Se podía sentir pues el aire de un disparo cuando pasa muy cerca de ti. Se podía percibir, se podía hasta escuchar. Pues gritamos todos. Ya lo mataron. Y pues ellos seguían disparando. Luego vimos que un compañero cayó y que otro compañero cayó también. Noté así la sangre en el autobús
del impacto pues de la bala. Necesitamos una ambulancia para un compañero. ¡Está apuntando! ¡Está apuntando a un compañero! Corrí como 2 cuadras y se escuchaba el tiroteo todavía. A pocos metros del lugar del ataque se encuentra el colegio militar, pero ningún soldado se acercó a ver qué sucedía. Un grupo de estudiantes salió huyendo y llegó con heridos hasta el Hospital Cristina. El ejército sí que llegó hasta allí. Y los soldados, los otros, se metieron cortando cartucho. Dice, usted cállese, ustedes se lo buscaron. Querían ponerse con hombrecitos, amárrense los pantalones. Nombres, y dennos sus nombres reales, sus nombres verdaderos, cabrones. Porque si dan un nombre falso nunca lo van a encontrar. Acuérdense de que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el ejército. Entender la historia de Guerrero, la historia social y política sobre todo, es hablar de la historia de las masacres, la historia de los asesinatos de luchadores sociales y la historia de las desapariciones forzadas. Durante la década de los 70 del siglo pasado, se produjeron en Guerrero varias matanzas. Movimientos armados trataron de revertir la situación de pobreza y desigualdad social que se vive en la región, pero el gobierno federal reaccionó trasladando numerosas tropas y organizando una sangrienta guerra sucia. Centenares de dirigentes sociales y campesinos fueron torturados, asesinados extrajudicialmente y desaparecidos. En la comunidad de San Juan de las Flores, al inicio de la Sierra Guerrerense, se respira la tristeza. Aquí las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 30 hombres en la década de los 70. A todos los familiares de desaparecidos de los 70 y a familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, se les avisa que se concentren en la cancha. Todos sí fuimos víctimas de lo mismo, de la desaparición forzada pues, por el gobierno. A las 12, 1 o 2 de la mañana me caía el gobierno a la casa que le entregara a mi esposo. Cuando se llevaban a la gente aquí, llegaban los helicópteros, llegaban los soldados. Y eso siempre pues vive uno amargado de no saber pues cómo o dónde quedó. En ese tiempo pues fueron nuestros esposos, muchas madres perdieron a sus hijos. Ahorita pues se está repitiendo, Cudberto es mi nieto. La historia se repite con nuevos jóvenes. Cudberto estudió en esta modesta escuela rural y pronto se fue a estudiar a la Normal Rural de Ayotzinapa para poder ayudar a las comunidades pobres como la suya. Mi hija está sufriendo de la pena de su hijo. Yo me siento mal, odio al gobierno, porque él es el culpable de todo. Cudberto es uno de los 43 estudiantes atacados y secuestrados por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Pues yo tengo la esperanza de que regrese con vida. Y eso le digo al gobierno, que vivos se los llevaron y así lo requiero, que regrese él. ¿Qué es lo que tienen contra los campesinos, contra los pobres? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El dolor se duplica para María Araceli. Creció sin su padre, desaparecido en 1974, y ahora, 40 años después, el Estado se llevó a su hijo. Los de antes, ¿verdad? De la década de los 70, los posteriores y los actuales de Ayotzinapa, pues. O sea, en una misma familia vemos abuelos desaparecidos e hijos desaparecidos, que es lo más triste. La represión continúa en Guerrero, pero esta vez la sociedad civil mexicana ha respondido al caso de Ayotzinapa y no se saben las consecuencias. Si guerras quieren, pues guerra le vamos a dar. Porque yo siento que sí, yo no me hago para atrás. Es mi hijo, me duele. Si los muchachos no aparecen, quién sabe a dónde lleguen. ¿Cómo vamos a seguir? Ya la gente está muy enfadada. Sí, está muy golpeada. Es un mal gobierno, pues, el que tenemos.
En esta comunidad de Atliaca vemos que hay muchas carencias. Es una comunidad rural. Vive prácticamente de las labores del campo, de la agricultura. Es una economía raquítica. Viven en condiciones deplorables. La gente es muy pobre, a veces tiene muchas necesidades, muchos no tienen baños, las casas son de cartón, no tienen piso. Oh, es muy buen maestro. Gracias a él, mi hija lo sacó adelante. Los maestros rurales suelen identificarse con las realidades sufridas en las comunidades más aisladas de México. Son estos lugares los que normalmente se les asigna para dar clase a los niños más humildes del país. Que la realidad que yo viví de niño, pues se refleja todavía en las comunidades, en los niños que llegan a diario en nuestras escuelas. Y principalmente pues a las comunidades rurales a donde nos mandan, pues siempre son las más apartadas. Si no hubiera los maestros, los niños no iban a poder estudiar. Para que sean alguien en la vida, eso les va a servir. Cuando sean grandes no van a andar trabajando así de peones. Ajá. Si la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no hubiera existido, o yo no hubiera tenido conocimiento de ella, prácticamente pues yo no hubiera estudiado, no fuera licenciado en educación primaria. La labor de los egresados en las normales rurales es vital para estados como Guerrero, que sufre uno de los índices de analfabetismo más altos de todo el país. De ahí la importancia de un lugar como Ayotzinapa. Una normal rural es un centro educativo para formar maestros que vayan hacia las comunidades rurales. Así surgieron con ese propósito. Estudiamos alumnos de bajos recursos económicos y de todas las regiones del estado. Son internados en donde los alumnos estudian y trabajan y tienen que capacitarse. Un requisito para ingresar a esta normal es ser hijos de campesinos, hijos de gente humilde. Las normales rurales son el principal logro, la parte más innovadora del sistema educativo que surgió al calor de la revolución. Es por lo que la gente luchó en la Revolución Mexicana, ¿no? Una educación pública, gratuita. Llegaron a existir cerca de 40 normales rurales a lo largo del país, pero la más emblemática por su historia en las luchas sociales es la Raúl Isidoro Burgos, en Ayotzinapa. No es casual que de Ayotzinapa hayan surgido maestros muy combativos, quizá el más emblemático sea uno de los líderes insurreccionales de la década de los 60, 70, que es Lucio Cabañas. No es solamente académica, sino que también es una formación social, que entendemos cuál es la realidad en la que viven los pueblos. Una comunidad estudiantil de una alta politización, de lucha. De las 40 escuelas rurales que llegaron a existir, solo quedan 16. La falta de apoyo económico por parte del Estado ha dejado a estas instituciones en una lucha sin recursos por la supervivencia. Es como que algo irónico, ¿no? El preguntar si 50 pesos te alcanza para comer 3 veces al día, pero pues intenta hacer lo posible, pues. Se quiere borrar de tajo todo lo que se ha ganado, ¿no? En las luchas sociales. Han sido objeto en los últimos tiempos de una sistemática campaña de encono y linchamiento. Se le cataloga a los normalistas de esas escuelas normales como a unos vándalos, como unos revoltosos. Una campaña de desprestigio que se usó según estos estudiantes para ser reprimidos durante años. Pero en un país azotado por la violencia, las consecuencias ahora han sido dramáticas. Desde la desaparición de los 43 estudiantes, no han dejado de encontrarse fosas en los alrededores de Iguala. Cada día aparecen más fosas, hay más cuerpos. Fosas ha habido y habrá, si nos ponemos a excavar cuerpos vamos a encontrar. Pues esta violencia sistemática es un cáncer a nivel nacional y bueno, detrás de este cáncer está la corrupción.
Las investigaciones no tardaron en demostrar que la policía atacó y secuestró a los estudiantes por orden del alcalde de la zona, José Luis Abarca. Tanto él como su mujer pertenecen al cártel de Guerreros Unidos. Días después de la masacre, se fugaron, junto con el jefe de la policía. En un primer momento, los grupos de delincuencia organizada trataban de apoyar a candidatos y luego pasaron a poner o imponer a sus propios candidatos. Compró la alcaldía, cobijado en el paraguas, además de un partido supuestamente de izquierda, y ayudó a la campaña del gobernador. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Con la llamada guerra contra las drogas ordenada por el expresidente Felipe Calderón, se desataron salvajes enfrentamientos entre distintos cárteles y un sangriento choque con las fuerzas de seguridad. El 63% de los municipios mexicanos en el 2008 tenían una infiltración de la delincuencia organizada abierta, notoria, a la luz del día. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque somos el país de la corrupción, de la impunidad. En ese momento, casi todo Guerrero estaba controlado por los Beltrán Leiva. En 2009, con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, se producirá una fragmentación de la que saldrán hasta 17 pequeñas células criminales. No es una zona cualquiera, es una ruta de la droga, de todo tipo de droga, de marihuana, de heroína, de opiáceos, de drogas sintéticas, y también pasa la cocaína que viene del sur del continente. Pero particularmente ahí se está fabricando una heroína blanca de la mejor calidad del mundo. Guerrero y la masacre de estudiantes en Iguala son la demostración del control que ejercen los grupos de delincuencia en todas las esferas de la política y la seguridad mexicana. ¿Qué es un crimen de Estado? Lo ha admitido el Procurador General de la República, que es un crimen de Estado, donde la policía de ese municipio entregó a jóvenes en manos de la delincuencia organizada. O sea, Iguala representa todo eso que se veía, que en algunos casos se sabía, ¿sí?, pero no trascendía en el escándalo. Sí hay zonas en donde está operando ese narcoestado. Y ya no hay línea divisoria entre el poder político y el poder criminal. Todos los políticos están coludidos, pues, con otras personas. O sea, creerles, pues ya no. El gobierno municipal, pues, la verdad no hizo nada más que asesinar y detener a mis compañeros. El gobierno estatal en su momento se vio gran decadencia. El gobierno federal ahora está inmiscuyéndose en toda su totalidad, pero nosotros hacemos el reclamo de por qué hasta ahora. Ejército y Policía Federal llegaron a la zona una semana después de los acontecimientos. Durante años se especuló en México sobre la relación entre el narcotráfico y la política, pero la masacre de Ayotzinapa sirvió para escuchar por primera vez a los políticos del país reconocer un pacto de no agresión entre ellos y el narco. Es duro que lo tenga que reconocer, pero lo reconozco. ¿Reconoces que hay un pacto de impunidad hoy vigente en México? Quizá no es un pacto explícito, en donde todo el mundo se mueve con el total cuidado de no afectarse en su perspectiva política y electoral. Más de 100 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. 12 de ellos en Guerrero. Palizas, secuestros, chantajes. Ese es el precio por informar en este estado. La desaparición de los normalistas ha demostrado una vez más la dificultad de este trabajo. Bueno, una vez sufrí un levantón. Fui golpeado brutalmente, a casi de dejarme muerto, ¿no? Ahí me dejaron ahí tendido en el monte, el cerro, ¿no? Pero bueno, sobreviví y estoy acá ejerciendo igual periodismo. Porque él me dijo que van a retomar la búsqueda de los muchachos. Sicarios del narcotráfico. Me han perseguido en 4 ocasiones. Me anduvieron buscando mi casa para ir a matarme en mi casa. El hecho de publicar reportajes donde denunciaba, señalaba a los traficantes de droga, a los homicidas, a los secuestradores, empezaron a buscarme estos tipos, era natural. Bueno, oficial, disculpe, ¿cuál es el motivo de la presencia? Guerrero sí es un estado súper complicado, donde te puede amenazar el narcotráfico, te puede amenazar el alcalde, te puede amenazar los militares, y donde no hay garantías de nada. En Guerrero se ha complicado cada día más ejercer el periodismo. Estamos en una zona donde no hay ley, no existe
un verdadero Estado de Derecho. Siempre los reporteros locales son los más vulnerables. Bueno, entre más te metes al tema de los conflictos sociales, más aumenta el nivel de peligro que corres todos los días. Hay sectores completos de la prensa que simplemente decidieron no hablar de violencia ni de narcotráfico. Estudiantes y padres de familia en Ayotzinapa se quejan de la cobertura que los grandes consorcios de la comunicación mexicana han realizado desde el momento del ataque. La cosa es que los medios nos respondían que no podían ir, que tenían prohibido. Sus jefes o quienes sean de redacción no les daban permiso en ese momento. Después finalmente algunos nos contestaron y nos dijeron que querían en ese momento. Le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Digo, no corras, digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. El caso de Ayotzinapa también ha puesto en entredicho la labor de algunas cadenas internacionales, pero la respuesta de muchos activistas ha sido esta vez contundente. No, da totalmente la impresión de que usted es como el abogado del gobierno. Y una cosa es que usted quiera sacar información y otra cosa es que lo esté defendiendo. Me da mucha rabia que realmente no están haciendo un periodismo que debe de mover una conciencia social. Eso es lo que me da rabia. La corrupción está en todos los niveles y la prensa no ha estado exenta de esta corrupción, ¿no? Todos los días vivimos con miedo, salimos con miedo. Imagínate, eso nos pasa a nosotros que hacemos coberturas noticiosas, ¿no? Pero ¿qué le pasará a la gente que es común y corriente? Sufre más, porque vive con el miedo permanente. Que nos ponemos en el calzado, en las botas o en los baraches de estos campesinos, de esas padres y madres de familia, sabemos lo que es este dolor tan grande. No podemos nosotros dejarlo pasar. Soy periodista que sirve a la sociedad, sobre todo, no le sirve al gobierno, le sirve a la sociedad. Mi razón fundamental de existir, yo tengo que informar a la sociedad porque queremos otro tipo de sociedad en México. Si nosotros dejamos de decirlo, si ese sector de la prensa comprometido lo deja de decir, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros como país? Así déjale. Nada más déjale grabar. Pero es así como reciben muchas veces a los periodistas en este país. Estamos en Cocula y estos hombres no son sicarios, sino agentes de la Procuraduría. Esta agresiva forma de actuar se realizaría cerca del basurero de la ciudad. Una semana después, la PGR arrestaría a 3 supuestos sicarios, en cuyas declaraciones se basaría toda la investigación sobre lo sucedido con los normalistas desaparecidos. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente. Incendios de la misma intensidad durante horas son vistos a kilómetros cuando se producen en bosques, pero en Cocula nadie vio nada. Y encima de las piedras se aventaba la llanta, y arriba de la llanta se metía la leña. Bueno, todo eso genera una gran cantidad de humo, de luz, de calor, y que se va a esparcir en un área muy amplia, como puede ser la misma zona de basura. Tienen que quemarse lo que se encuentra a su alrededor, plantas y todo lo que se encuentra. Son temperaturas demasiado altas que arrasa con lo que sea. Aquí, pues por lo que yo he visto en las fotografías, pues no se da eso. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados. Es casi nula la posibilidad de que los propios los propios sicarios hayan hecho eso. Cremar y deshacerse de un cuerpo
es muy difícil, tiene que ver con condiciones muy específicas. Es utilizar crematorios o máquinas especializadas que inclusive trituren los restos óseos que quedan, etcétera, para lograr desvanecer y pulverizar todo. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, para ser depositados en bolsas de basura negras. Enfriar cenizas, eso no significa que realmente no contengan calor. El que no haya fuego o humo no significa que no haya calor. Y el meter cenizas a un costal de plástico, una bolsa de plástico, pues nos están diciendo que no es creíble. Bolsas de basura que no se derriten, con cenizas que aún deben quemar. Intenso fuego que nadie ve. Árboles a los que no afecta el calor. Muchos interrogantes sueltos, en un caso, lejos de cerrarse. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ningún país sale de esta cloaca de corrupción política generalizada sin que la sociedad civil se movilice. ¡Carga justicia para Peña Nieto, para todos esos malos corruptos, para esos partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, verde ecologista! ¡No queremos más partido! ¡Queremos justicia! Irte contra el que dio la orden o contra el policía que ejecutó la orden es una condición necesaria, pero no suficiente para poder desmantelar estas redes. Tienes que irte contra lo que ellos estaban protegiendo. Y ellos estaban protegiendo dinero, patrimonios, negocios. Es todo negocios. El gobierno mexicano es todo negocios. Son una bola de corruptos todos los federales, municipales, estatales. No importa cuántos nos maten, no importa cuántos nos desaparezcan, vamos a seguir siendo lo que somos. Nosotros tenemos identidad. Que en México y particularmente en Guerrero se violan totalmente los derechos humanos. Esto va a ser como un huracán, se va a llevar por delante a la sociedad y al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque nos hace encima, si son la esperanza de América Latina. ¿Cómo pueden permitir que una escuela rural, guarachudos, mal vestidos, piense como pensamos nosotros? Y hacen todo lo posible por callarnos. Pero el problema es que no nos han callado, y al contrario, más nos han hecho hablar. Ante las cámaras de Telesur el encuentro de dos actores claves fundamentales en el proceso de paz que actualmente vive Colombia. Uno completamente invisibilizado en el sentido de que los grandes medios, tanto del mundo como de Colombia, no llevaban años sin hablar de conflicto, sino de la lucha de un Estado contra grupos terroristas. Me refiero fundamentalmente al jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de Timochenko, que hoy sabemos, digamos, que le dio la mano al presidente Juan Manuel Santos.